Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. A la distancia todavía, José Ángel, pero ya merito regresamos. Ya merito regresamos, mi querida Graciela, y eso me llena de contento. Me da muchísimo gusto pensar que las cosas puedan volver, si no a la normalidad, a esta evolución necesaria de nuestra sociedad, de nuestros modos de producción, de nuestras maneras de estar y ser, de consumir medios, de informarnos, en fin, de estar vivos en un momento como el que nos ha tocado vivir, que desde mi punto de vista es maravilloso. Y muy interesante para todos los medios de comunicación porque hay que estar dando cuenta de lo que está sucediendo en esta realidad con nuestras propias interpretaciones, pero tratando de tener todos los datos a la mano para poder ser lo más certeros posible. Claro, y la televisión en México, qué decir de la televisión en México, que para millones de ciudadanos pues ha significado, me incluyo por supuesto, pues una caja en la que se conjugaron sueños, alegrías, enojos, aficiones, lo público, lo privado, la información, la manipulación también, el entretenimiento, la banalidad, pero desde luego también la cultura, los valores, las expectativas, diría yo, de buena parte de la sociedad se plasmaron en la televisión mexicana. Como en todos los ámbitos, también la pandemia de COVID-19 visibilizó graves inequidades que favorecen la empresa privada sobre el bien público. Pero esta realidad no parte de la emergencia sanitaria, sino de todo un proceso que inició con la entrada en vigor en 2014 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el apagón analógico de 2015. Hoy tendremos el gusto de conversar con la doctora Florence Toussaint en torno a su libro Salto a lo Digital, Televisión Pública y Social en México 2013-2020, en el que se analiza detalladamente la digitalización y el devenir de la televisión en nuestro país. Además, vamos a presentarles nuestra sección Notimedios, un resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese y participe aquí con nosotros en El fin justifica a los medios. Un día como hoy, pero de 1896, el precursor de la radio, el ingeniero ruso Alexander Popov, transmitió el primer mensaje telegráfico entre dos edificios de la Universidad de San Petersburgo, situados a una distancia de 250 metros. El texto de este primer mensaje telegráfico fue Heinrich Hertz, como homenaje al ingeniero Heinrich Rudolf Hertz, quien descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas. Escuchamos un barrido de frecuencias senoidales, cuya unidad de medida es justamente el Hertz. Saludamos a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias y desde luego, cómo no hacerlo, y con entusiasmo y alegría a quienes lo hacen vía internet. Qué bueno que tienen conexión. Saludamos a todas las personas también que escuchan vía alguna de las emisoras hermanas de Radio Educación. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales y por supuesto en la página de nuestra emisora www.e-medioradio.edu.mx. Y digo nuestra emisora porque es de todos los ciudadanos, de usted y también de nosotros. Participe, Twitter, @Radio El Fin, Facebook, El Fin Justifica a los Medios. Escuchemos ahora Notimedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios.
El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del periodista Armando Linares López. Afirma que el comunicador se negó a tener protección federal. Aunque esto no justifica nada, señaló, se tiene que conocer la verdad. El mandatario reiteró que su gobierno no reprime, no asesina ni permite la impunidad y recordó que fue en el sexenio de Felipe Calderón cuando se desató la violencia criminal. Es importante señalar que tras el asesinato de Armando Linares, grupos de periodistas salieron a las calles para exigir justicia y tomaron la tribuna del Congreso de Michoacán para pedir castigo a los responsables y acciones concretas para proteger al gremio en la entidad. Demandaron que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación del caso y solicitaron apoyo para los familiares de los reporteros asesinados o desaparecidos, además de resguardar a los periodistas que han sido amenazados. El gobierno federal emitió un reporte pormenorizado de las investigaciones relacionadas con los asesinatos de periodistas ocurridos en lo que va del año. De acuerdo con el documento, se ha detenido a 16 personas que ya fueron vinculadas a procesos penales. Con el aval de Morena y sus aliados, el Senado de la República aprobó el decreto que elimina la restricción impuesta por las autoridades electorales al presidente Andrés Manuel López Obrador y a todos los servidores públicos para no hablar del proceso de revocación de mandato. Esta decisión fue promulgada inmediatamente por el Ejecutivo y publicada en el Diario Oficial de la Federación, por lo que a partir del pasado 18 de marzo, cualquier servidor público, incluido el presidente, puede promover la consulta de revocación de mandato. En respuesta a ello, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, recordó que en la competencia electoral, quien viola la ley erosiona las bases de la convivencia democrática, con lo que no solo hace trampa, sino que comete fraudes a las leyes y ahuyenta a los electores de las urnas. El Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impuso una sanción al Partido Verde Ecologista de México que consiste en la reducción del 25% de su financiamiento anual, poco más de 118 millones de pesos, por vulnerar la veda electoral durante el proceso 2020-2021 y difundir diversos mensajes en redes sociales a través de influencers. Los magistrados señalaron la responsabilidad directa del partido en las conductas de los influencers, pero estos famosos también deberán pagar multas que van de los 4,500 pesos a los 183,000 pesos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación detuvo los efectos generales de la obligación de diferenciar en radio y televisión los contenidos informativos de los de opinión y señala que será el Pleno de Ministros quien defina sobre la constitucionalidad de esa norma. Hay que decir que la resolución completa del máximo tribunal únicamente protege a la asociación civil que promovió el amparo y no menciona la obligación de que el Congreso de la Unión corrija la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo cual sí estaba contemplado en el proyecto que se aprobó. El Instituto Federal de Telecomunicaciones obtuvo una segunda suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le permite a sus consejeros y altos funcionarios seguir ganando salarios superiores al del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo menos hasta que el Pleno de Ministros resuelva el fondo de la controversia constitucional, donde el organismo impugna el presupuesto de egresos de la Federación por imponerle límites a los salarios de sus altos funcionarios. Hay que recordar que esta medida les había sido negada el año pasado. La colección de ficción sonora de Radio UNAM fue reconocida por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Benito Taibo, director general de Radio UNAM, dijo que la inscripción de esta colección en el Registro Memoria del Mundo de México es gracias a su valor excepcional y al interés que representa para el patrimonio documental de la humanidad. Cabe señalar que la colección de ficción sonora de Radio UNAM consta de 1039 programas digitalizados que documentan la evolución del género dramatizado de 1961 a 2020.
En noticias internacionales, en Brasilia, el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexander de Moraes, quien ordenó suspender la aplicación de mensajes Telegram, revirtió su decisión luego de que la compañía cumpliera las órdenes judiciales que motivaron el bloqueo e implementara una serie de medidas para combatir la desinformación. Tras este anuncio, el fundador de Telegram, el ruso Pavel Durov, ofreció disculpas a la corte y afirmó que los incumplimientos que motivaron el bloqueo se debieron a un problema de comunicación por emails traspapelados. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que consulte la sección completa en nuestras redes sociales. Y vaya que suceden cosas en el mundo de la comunicación en nuestro país y en el mundo, así que la invitación es válida. Consulte Notimedios en nuestras redes sociales. Quédese con nosotros, estamos en El Fin Justifica a los Medios. La entrevista. Salto a lo digital. Televisión pública y social en México, 2013-2020, de Florence Toussaint. El salto a lo digital significó un cambio profundo en todos los ámbitos y la televisión no fue la excepción. La llamada fábrica de los sueños, poco a poco en el siglo XXI, ha dejado de ser el medio dominante por excelencia. Y en esta transformación, las inequidades históricas entre la televisión comercial y la televisión pública en nuestro país se han mantenido. En primer lugar, pues existe o tendríamos que ver cómo la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión definió estas dos modalidades de televisión, así como las disparidades que existen en materia de presupuesto, de infraestructura entre unos y otros, lo que no ha permitido hasta el momento una competencia pareja. Hoy vamos a hablar sobre cómo se transformó la televisión pública y social de 2013 a 2020, cómo hizo frente a la emergencia sanitaria y qué se prevé en el futuro de este medio. Para ello nos acompaña la doctora Florence Toussaint. Ella es doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También es periodista y, por supuesto, autora del libro Salto a lo Digital, Televisión Pública y Social en México, 2013-2020. Bienvenida, Florence. Qué gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto de estar con ustedes. Al contrario, como siempre, es un placer saludarte, Florence. Y pues preguntarte en torno a esto que ha sido el trabajo de muchos años de tu vida, la televisión en México, y ahora con este nuevo giro de tuerca, el salto a lo digital de la televisión pública y social en México. Algo interesante porque la televisión ha perdido fronteras, ¿no crees? En el ciberespacio. ¿O cuál es tu punto de vista? ¿Cómo abrirías esta charla que te agradecemos muchísimo? Sí, en efecto, la televisión está conquistando otros territorios. Digamos que el Internet es el primero de ellos y no sabemos hasta dónde va a llegar. Y como señalabas hace un momento, esta televisión tiene otras características que la distinguen de la televisión analógica. En analógico se necesitaba un receptor, se necesitaba un emisor y no se podía ver o no se podía recibir en algo que no fuera ese receptor específico de la televisión. Esa pantalla casera se le llamó, que era en analógico. Pero hoy estamos ante una nueva realidad que no surge con la televisión, ya tenía tiempo de estar existiendo. Los otros medios también ya se fueron a Internet. La prensa, por ejemplo, ya tenemos una gran cantidad de periódicos que transitaron a lo digital y permanecieron en papel, pero también muchos otros que nacieron ya como nativos digitales. Entonces, en el caso de la televisión, lo que ha pasado es que al transitar a lo digital, la televisión pública no tuvo la capacidad de hacerlo ni a la velocidad
ni con las condiciones, ni con la tecnología que lo hizo la industria. ¿Por qué? Porque se trata de un salto, por eso le digo yo, o nombré así el libro, Salto a lo Digital, un salto entre una tecnología y la otra, lo cual implica una inversión muy alta para transformar los equipos. En digital, en otro libro que publiqué en 2009, ya había varias estaciones de televisión pública que estaban produciendo en digital, pero luego transmitían en analógico. Es decir, había que hacer ese puente tecnológico porque lo más costoso es justamente los transmisores en digital. Por lo mismo, la televisión pública pues se quedó un poco rezagada respecto de la televisión comercial. Aunque hay que decir que en América Latina, pues México es uno de los países más avanzados en esta materia. Bueno, la televisión, incluso los periódicos, todo lo que son medios de comunicación han pasado estos años por una transición que pues ha sido ya muy larga. En el caso de los medios públicos yo diría que ha sido todavía más lenta que en los medios comerciales por la falta de recursos. La falta de recursos de estos medios para poder adquirir estas tecnologías que son bastante costosas ha dificultado y retrasado mucho este avance en lo que es la televisión pública y la televisión social, como es lo que tú mencionas en tu libro. ¿Cómo ha sido que este tipo de televisión en nuestro país ha podido sortear las dificultades económicas para poder hacer esta transición y adquirir las tecnologías digitales? Ha sido muy variado porque la televisión pública se divide en varios rubros. Está la que depende de los gobiernos de los estados y entonces en ese caso pues han sido estos gobiernos los que han dado o no presupuesto para esta transición. Luego están las universitarias, el mismo caso, las universidades más ricas pues han podido darle presupuesto para que se haga esta transición. Además hay que decir que no hay tantas televisoras universitarias de universidades públicas, porque ahora aparecieron 2 nuevas televisoras universitarias, pero en el rubro de uso social. ¿Por qué? Porque las universidades que tuvieron estas 2 nuevas televisoras son universidades privadas. Entonces, como privadas no se les puede otorgar una concesión pública, sino tiene que ser una de uso social. Pues aquí, digamos que la diferencia es solamente a quién se le pueden otorgar las concesiones, más allá de los contenidos y lo que pueden hacer las televisoras. Claro, Florence, pero en ese sentido habría que insistir también en la claridad del término público y social, porque luego se confunden y ya hay una nueva regulación, ¿no? Hay una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014, con todo y sus bemoles, por supuesto. Sí, efectivamente, por eso también titulé el libro Televisión Pública y Social en México. Y permítanme hacerles la historia de este libro, cómo es que surgió. En el 2020, María Teresa Velázquez, que era la presidenta de la red de radiodifusoras culturales y educativas, me dijo, bueno, ¿por qué no haces una actualización del libro del 2009 que se llamaba La Televisión Pública en México? Y entonces se vino la pandemia y yo dije, bueno, es una buena opción porque estoy en mi casa, no estoy haciendo gran cosa y pues tengo tiempo y me voy a poner a hacerlo. Entonces me puse a buscar la información y me di cuenta que las fuentes eran limitadas, era lo que estaba justamente en internet y las páginas o los portales de cada uno de los canales. Y otra información que yo tenía de haber hecho investigación para artículos. Entonces empecé a hacer el trabajo y me di cuenta que no podía hacer una actualización. ¿Por qué? Porque la televisión analógica había quedado atrás
y ahora estábamos en presencia de la digital y que no es lo mismo, que hubo un gran salto y que por lo tanto tenía yo que hacer una distinción entre estas dos tipos de tecnología y que no podía ser una actualización tal cual, sino que tenía que ser una nueva propuesta buscando, eso sí, la historia de estos medios y cómo estos medios existentes, cómo habían crecido, por un lado, y por otro lado, cómo habían transitado a lo digital. Entonces, como decía yo hace un momento, Graciela, digamos que cada una de las televisoras encontró una nueva forma de transitar a lo digital. Y luego las televisoras públicas federales, el 11, el 22, el 14 de SPR, también tuvieron una ventaja por sobre las otras. ¿A qué me refiero? Bueno, eso sí ya fue en este sexenio. Al sistema público de radiodifusión se le dio una cantidad importante de fondos, con lo que amplió su infraestructura, puso antenas en muchas ciudades donde no había nada y gracias a la multiprogramación, vale decir que por un canal hay 6 opciones de enviar señal. Entonces tomó una para el 14, que es el que está en SPR, y los demás sirvieron como repetidoras de los canales federales. Entonces, estos canales federales que solamente se veían en la Ciudad de México y en el Valle de México, el 22 y TV UNAM, por ejemplo, ahora se pueden ver en 25 ciudades, es decir, tienen repetidoras. El canal del Congreso lo mismo, solamente se veía en cable, después pasó a abierto, pero solo se podía captar en la zona metropolitana. Hoy no, hoy hay 25 ciudades en donde se puede captar esta señal. Entonces eso hizo que la televisión pública tuviese una mayor cobertura y que ampliara sus posibilidades de llegar a más personas, a más ciudadanos del país. Y esto pues fue una innovación y es una innovación que nos está llevando un poco hacia el futuro en términos de que tuvimos una televisión nacional, Imevisión, con muchas repetidoras a lo largo del país, con 2 canales, con 3 canales, el 13, el 7 y el 22. Y el 13 y el 7 fueron vendidos y entonces se creó Azteca TV y pasó a ser privada y nos quedamos sin una televisión nacional pública. Hoy estamos recuperando un poco aquella posibilidad, aunque todavía no llegamos al mismo nivel que tuvo Imevisión. Todavía existe una pequeña brecha que hay que remontar para que la televisión pueda ser, realmente podamos hablar de un sistema nacional de televisión. Pero bueno, hay un avance en ese sentido. Y este avance se da justamente gracias a la nueva tecnología, a lo digital. En otro caso, hubiera sido absolutamente costosísimo y casi imposible poner repetidoras del canal 14, por ejemplo, y otra repetidora para el 22 y otra para el 11, etcétera. En el caso de la televisión pública que pertenece a los estados, estamos también hablando de muchas emisoras públicas. Aparte está el canal judicial, el canal del Congreso, el canal 14, como dices, que ha ido tomando cada vez más relevancia. Sin embargo, el problema que observo en este tipo de emisoras, de televisoras, es la producción propia, ¿no? O sea, hay pocos recursos para poder hacer contenidos de factura propia. Muchos de ellas pues recurren a programas de
intercambio, programas tal vez incluso de otros países, como es el caso de Canal 14, que programa algunas cosas españolas, de la Deutsche Welle, etcétera. ¿Cómo ves esta cuestión? Porque creo que eso tendría que resolverse pues a partir de un aumento presupuestal, porque las opciones de financiamiento por intercambios o por patrocinios pues son muy escasas, ¿no, Florence? Sí, tiene razón en este aspecto. En efecto, los contenidos siguen siendo contenidos pobres y en algunos casos muy repetitivos, porque ponen de la Deutsche Welle, pero un programa de hace 10 años, o inclusive en este momento, por ejemplo, Canal 22 está lleno de repeticiones, TV UNAM también, quizá también por la pandemia que no se pudo producir, pero efectivamente haría falta, creo, pero esto me parece que debería estar en la ley. Es decir, la ley debería contemplar una partida presupuestal para la televisión pública que fuera por ley, así como se le otorga a la Secretaría de Educación Pública o a la UNAM un presupuesto, y por ley se debe de otorgar ese presupuesto, o al CONACYT, pues así la televisión pública debería tener esta cualidad. Ahora, la televisión pública, pese a que pueda depender de los gobiernos de los estados, su concesión es federal. En todos los casos es federal. Es decir, es IFETEL hoy la que otorga esas concesiones. Entonces, ahí pues hay un problema. ¿Por qué? Porque no es lo mismo otorgar presupuesto para una televisión nacional que hacerlo para una televisión local. Lo que ahí podría resolverse es a través de que los estados también tuvieran que destinar una partida específica, 1%, un 0.5%, 0.2% de su presupuesto anual a la televisión pública que ellos están gestionando. Y además, algo en lo que se ha insistido mucho, es que estas televisoras deberían ser organismos públicos descentralizados y que no dependieran de tal grado de los gobernadores, que los gobernadores no lo utilizaran como para hacer propaganda. Se puede utilizar como un medio oficial, sí, porque de hecho son medios públicos oficiales, pero no todo el tiempo ni a todas horas. Tener esto bien acotado. Y lo mismo en la televisión pública nacional, que me parece que en este sexenio creo que sí ha avanzado, porque ya no se depende de la televisión privada para transmitir, por ejemplo, la conferencia matutina del presidente, pues tiene su espacio y es un espacio público. No hay que pagarle a las televisoras para que lo transmitan. Y los grandes eventos como el 16 de septiembre, como todo esto va por la televisión pública y entonces no hay que pagar a la privada. Y eso ha hecho que la televisión pública adquiera relevancia, por supuesto, porque la gente, si quiere enterarse de estas cuestiones, pues sintoniza la televisión pública. Y yo creo que ese es el camino. Y en la radio me da la impresión de que debe ser igual. Es decir, para enterarnos de qué es lo que está sucediendo en el país, pues es mejor sintonizar una radio pública porque no tiene intereses comerciales, porque no tiene que decirle a sus patrocinadores o a sus anunciantes si le parece bien o no le parece bien un programa, si le parece bien o no lo que dice un comentarista al aire. Entonces estas emisoras tienen mucha más libertad y el público, la audiencia, tiene esa facilidad. Además de que si quiere, pues también puede contrastar entre lo privado y lo público, porque lo público ya tiene un espacio al lado de lo privado. Sigue siendo, lamentablemente, y eso
fue algo que también descubrí al hacer este libro. Lamentablemente aparecieron muchos más grupos privados que televisoras públicas. En realidad, en 2009 había 31 emisoras, contando la de los gobiernos de los estados, las federales y las que pasaban por cable. Y hoy tenemos solamente 42. Es decir, realmente son 8 nuevas entre públicas y de uso social. No es un aumento significativo, digamos. Claro. Mientras que en la televisión privada sí hay un aumento significativo, no solamente por número de canales, sino por número de jugadores, vamos a decirlo así. Es decir, hay más grupos industriales que entraron al espectro, mientras que en la televisión pública son pocos los que entraron. Como dije antes, 2 de universidades privadas, otro de universidad pública y algunos más de los gobiernos de los estados, por ejemplo, Zacatecas, por ejemplo, Querétaro, de tal modo que en realidad el mapa, si lo vemos, es muy similar al que había en analógico. Y esto me parece que es una contradicción porque se supone que la nueva ley debe ampliar las posibilidades de difusión de lo público también, no solo de lo privado. Así es, la voz que usted escucha y que nos invita a la reflexión es de Florence Toussaint. Ella es doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora, investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, periodista. Por supuesto, es autora del libro que celebramos, Salto a lo Digital, Televisión Pública y Social en México, 2013-2020. Quédate con nosotros en El Fin Justifica a los Medios. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Celebramos el libro de la doctora Florence Toussaint, Salto a lo Digital, Televisión Pública y Social en México, 2013-2022. Un tema que es muy importante, un tema que ha permeado nuestra comunicación los últimos años, mi querida Graciela. Así es, José Ángel, y una cosa que me pregunto yo y le pregunto a nuestra querida Florence Toussaint es, pensando en la radio, cuando hablamos de radio de uso social, pues encontramos con una diversidad de radios comunitarias, radios indígenas. En el caso de la televisión, ¿qué nos dices, Florence, con respecto al acceso de las comunidades indígenas, campesinas, de las comunidades de diverso tipo? ¿Han tenido esta oportunidad de tener acceso a la televisión? No, lamentablemente, incluso la ley no habla de televisión indígena, como si habla de radio indígena. Solamente son las de uso social. Y aquí también hay que señalar que ha habido una especie de simulación, la llamo yo. ¿Por qué? Porque buscando la historia de estas estaciones de uso social, que se dicen de uso social, lo que me encontré fueron 2 cosas. Por un lado, que se le dieron a fundaciones que habían establecido grupos mediáticos muy fuertes. Entonces, estaban con, cierto margen de diferencia, pero finalmente esas concesiones de uso social eran para esos grupos de alguna manera y los contenidos iban a ser muy similares a los privados. La única diferencia es que no se puede comercializar en el uso social. Esa fue uno de los descubrimientos. También que varios de estas fueron otorgadas a políticos y expolíticos del PRI. Otro hallazgo.
Y el tercero fue que, contrariamente a la ley anterior, se otorgaron permisos a grupos privados, lo cual estaba totalmente prohibido. Se podía entregar un permiso solamente a instancias públicas, de gobiernos o de instituciones públicas, no privadas. A los privados se les otorgaba una concesión, no un permiso. Y usaron esos permisos como si hubiese sido una concesión. Entonces, al aparecer la figura de uso social, lo que hicieron muchos de ellos fue nada más regularizar su situación legal. Entonces, pasar de ese permiso a una concesión de uso social. Y en otros casos ni siquiera, sino que pasaron a una concesión comercial. Por otro lado, también estas televisoras de uso social fueron otorgadas a grupos religiosos, a grupos conservadores, a fundaciones que están subsidiadas por fundaciones de Estados Unidos. Es decir, en realidad no se amplió y por supuesto no se dio la opción, el acceso de las comunidades indígenas y tampoco de las urbanas, es decir, de los pequeños poblados, pues no tienen una televisión pública, ni tienen una televisión de uso social. Así que, por lo menos hasta el 2020, que fue lo que pude investigar, no había esta posibilidad de que estos grupos accedieran a la televisión, como sí lo tienen en la radio. Y yo creo que pues no debiera ser, porque pues la televisión también es un medio que llega pues al 93% de la población. Nada más, sí, nada más y nada menos. Y también que su forma de producción se ha democratizado, digamos, porque con el uso de estas mismas tecnologías de la información y la comunicación, valga decir teléfonos celulares y tal, inteligentes, se puede producir de alguna manera televisión. Doctora Florence Toussaint, usted habla de muchas cosas que están en juego, que están cocinándose en un momento tan importante como el que nos ha tocado el privilegio de vivir, una cuarta transformación que ha intentado erradicar muchos de estos problemas de la comunicación, como el excesivo presupuesto que se otorgaba a las televisoras comerciales, y si bien no se ha erradicado del todo, bueno, es una lucha que ahí se está dando, ¿no? Habla usted de que la digitalización también, en su libro, pues ha quedado pues en manos privadas, ¿no? De alguna manera rezagada o tal, de que hay problemas de conectividad, de que hay simulación, todavía la convivencia entre lo análogo y lo digital. Vamos a tener mucho tiempo para esa convivencia. Es que son muchas preguntas las que surgen después de la lectura de tu libro, mi querida Florence. Muchas gracias, José Ángel. En efecto, y no todas las pude responder, eso hay que decirlo también. En parte por la condición de la pandemia. No pude hacer trabajo de campo y el trabajo que hice en los portales me arrojó también otro problema, que es que muchos de ellos estaban desactualizados o se llegaba a un punto muerto o no tenían todos los datos que yo necesitaba, y datos tan primordiales como el número en el dial, como el nombre de la propia televisora. A veces no venía el nombre del director o no se sabía si tenía un defensor de audiencia o no, porque no venía. Es decir, los portales en general lo que están haciendo es hacerle publicidad a su canal y entonces ponen fragmentos de programas, la mayoría de ellos también están en internet, es decir, se puede acceder a través de internet al canal y ver los programas en vivo, como si estuvieran viéndose en la pantalla de televisión, pero no tienen datos que son primordiales para conocer cuál es la situación de esas televisoras. Entonces, eso fue lo que faltó y yo, estoy consciente de ello, lo digo en la introducción.
pues la pandemia hizo difícil el trabajo. Sin embargo, creo que en grandes brochazos sí aparece la situación de la televisión en México en esta nueva etapa digital, y aparece también el camino recorrido por las televisoras públicas, un camino accidentado, lento y con muchas dificultades. Largo y sinuoso camino para citar a los clásicos, por supuesto, pero es una cita muy puntual, estado por estado, Florence Toussaint. Sí, estado por estado, yo fui recorriendo todos los estados y buscando qué televisoras públicas o de uso social había en cada uno de los estados. Y también aparece algo que estaba en lo analógico, pero se repite en lo digital, y que es que la mayor parte de las televisoras públicas se concentran en el centro y en el sur. En cambio, en el norte del país, pues hay, si acaso, una repetidora de Canal 11. Hay un estado, Tamaulipas, con todo lo difícil y conflictivo que es el estado en términos políticos y sociales, que no tiene una televisora propia, tiene solamente una repetidora del Canal 11 y eso es todo lo que tiene. En cambio, bueno, hay una enorme cantidad de televisoras privadas en el norte del país. Habría que preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Qué será que los empresarios de medios, que los concesionarios no quieren competencia, no quieren que la ciudadanía tenga otra opción y tenga el conocimiento de lo que pasa en el país desde otra perspectiva? ¿Y por qué también, pues, el IFETEL mismo no ofrece más concesiones públicas a esos estados donde no hay televisión pública? Entonces, hay muchas preguntas que surgieron también a partir de las conclusiones de este trabajo. Me pregunto, Florence, con este aumento en el acceso a Internet que ha habido en México y con varias de las iniciativas que estamos viendo de televisión por Internet, exclusivamente por Internet, donde no es necesario concursar por una concesión, ¿qué tan desarrollada está y qué tantas posibilidades tendría en este ámbito de Internet la televisión pública y sobre todo la televisión de carácter social? Me parece que la televisión estableció un modelo desde que surgió y bueno, este modelo ha ido cambiando en lo analógico. Y como televisión pasó a lo digital, pero en ese mismo modelo. Pero efectivamente hay lo que ahora se llama el podcast, en donde, bueno, ya no es necesaria la inversión, ya no es necesaria la antena, ya lo único que se necesita es una conexión, una buena conexión a Internet para que, pues, casi cualquier persona que lo quiera hacer, lo pueda hacer. Esto tiene una ventaja porque no hay, pues, este impedimento para hacer televisión, para hacer mensajes y difundirlos, pero también tiene una desventaja. ¿Cuál es esta? Bueno, que también vemos luego inundado Internet de mensajes de odio, de majaderías, de difamaciones. ¿Por qué? Bueno, porque no hay una legislación que limite esto como si la hay para otros medios. Entonces, yo creo que este es otro faltante. Debe de haber una legislación para Internet también. Y señalar que otro problema es que no tenemos una plataforma de Internet estatal. Las plataformas existentes son plataformas privadas, transnacionales. Yuhu, Zoom, YouTube, etcétera, son todas privadas y han acaparado, en todos los casos, han acaparado el tránsito por Internet. Y además no llegan a todo el país. ¿Por qué? Porque no les conviene llegar a una ranchería donde viven 200 personas que no van a consumir los productos que ellos anuncian y que evidentemente pues a lo mejor ni siquiera tienen cómo
conectarse a Internet. Así que ese es otro pendiente, creo, Graciela, el hecho de que es necesario que haya Internet para todos, pero gratis. Claro, sí, por supuesto. Querida doctora Florence Toussaint, es un placer, como siempre, conversar contigo, por la invitación a la reflexión, por la puntualidad en los datos, la puntualidad en la investigación académica, pero ya sabes cómo es el tiempo de la radio y la televisión y estas plataformas alternativas, pero celebramos con muchísimo gusto tu más reciente libro, Salto a lo Digital, Televisión Pública y Social en México, 2013-2020, que está editado por Texere. Y te preguntamos también, ¿hay versión digital o va a salir pronto? ¿Lo vas a presentar? ¿Cómo está la cosa? Va a salir pronto la versión digital. Por estos tiempos, pues se ha presentado solamente en Internet. Y bueno, el hecho de que ustedes me hayan entrevistado me da muchísimo gusto porque pues yo soy fan de Radio Educación y soy fan de su programa y entonces creo que es una manera de darlo a conocer. Hay algunos ejemplares y alguna persona del público lo quiere, pues nosotros tenemos unos cuantos ejemplares en papel y se los podemos o que pasen a recogerlos o hacérselos llegar por paquetería de alguna manera. Y pronto, yo creo que para abril, fines de abril, ya estará la versión digital que se podrá adquirir en digital en una de las plataformas. Pues invitamos a nuestro público a que nos escriban a nuestro correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx o que nos escriban en nuestra página de Facebook, que estamos como El Fin Justifica a los Medios, y con mucho gusto les haremos llegar este libro que tan generosamente la doctora Florence Toussaint nos está ofreciendo. El Salto a lo Digital, Televisión Pública y Social en México, 2013-2020. Se lee muy rápido, se lee de manera muy amable. Vale la pena la reflexión en torno a algo que tenemos que seguir construyendo, doctora Florence Toussaint. Muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo. Gracias a ustedes, José Ángel, Graciela, muchas gracias. Muchas gracias, Florence. Un gusto tenerte en el programa y seguiremos más adelante conversando contigo sobre otros temas. Ya les tendremos la sorpresa a nuestro público. Con mucho gusto. Estoy para que ustedes me llamen cuando quieran. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás. Cuidémonos todos. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Luis Oropesa, Miroslava Jasso, David Gómez, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez trabajamos para usted en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.